8:22 con nosotros ahora el director del Instituto Nacional de la Vivienda, Mayobanex Escoto, quien primera vez se encuentra con nosotros aquí en El Sol de los Sábados. Bienvenido, Mayobanex. Muchas gracias y un saludo muy especial, muy buenos días a todo el elenco. La verdad que me siento contento de estar rodeado de todos estos jóvenes talentosos. Gracias. Bienvenido, Mayobanex. Quisiera iniciar por un tema que ha sido ampliamente criticado, incluso en esta cabina, y es que en el 2016, pues República Dominicana fue seleccionado para celebrarse el año del fomento a la vivienda. Y queremos saber cuáles fueron las iniciativas, porque se decía que no se había hecho grandes aportes en este sentido. Pero usted, que es el incumbente de esa área, quisiera que nos explique cuántas viviendas se construyeron, qué tanto se aportó en el fomento a la vivienda en ese año y por qué usted está proponiendo que se convierta el INVI en un ministerio de la vivienda. ¿Cómo no? Mira, Susi, lo que sucede es que si tú analizas el cambio de edificaciones que ha hecho el gobierno dominicano, nosotros desde el 2013, justamente cuando comenzamos a aplicar lo que se llama la ley de fideicomiso, comenzamos entonces a trabajar, los contratistas de aquí, o sea, los empresarios privados no creían en ese proyecto porque entendían que eso era una promesa más de política que hacían los gobiernos. Y resulta de que ya nosotros estamos bordeando las 100,000 viviendas que se han pasado y será dado la licencia para ejecutarla a través de fideicomiso. Uno de los ejemplos más grandes es nuestra ciudad Juan Bosch, donde tenemos una ciudad completa con todos los servicios para proyección de 25,000 viviendas solamente ahí. Pero en cada provincia hay un proyecto, 2, 3, 5 proyectos habitacionales de fideicomiso. Eso es aparte de lo que hace el Instituto Nacional de la Vivienda. Por ejemplo, en los 6 años que ya lleva el presidente Danilo Medina, estamos trabajando, bordeando en apartamentos nada más, casi unos 4,000 que se están entregando, pero nosotros hemos tocado cerca de 14,500 viviendas entre construcciones nuevas y reconstrucciones solamente en el periodo que yo estoy, apenas voy a cumplir 2 años. Y ya el Instituto Nacional de la Vivienda está bordeando unas 50,000 viviendas a nivel de toda la historia. Y por eso nosotros pues aplaudimos incluso la erogación del decreto del señor presidente de poder darle título a esas personas que viven en una edificación de aquí del Instituto Nacional de la Vivienda y que por condiciones quizás falta de diligencia de los demás incumbentes, no se preocuparon de que cuando usted hace un proyecto habitacional, usted tiene que sanear los terrenos, o sea, usted tiene que buscar los títulos, pero además tú tienes que sacar la licencia de obras públicas. Ahora, con el nuevo régimen de titulación de tierra, si no no existe una licencia de obras públicas, no se puede hacer las titulaciones. Y tenemos más de 50,000 familias viviendo en casa que construyó el INVI, que construyó bienes nacionales, que construyó muchísimas instituciones y no se tiene ese título. Y justamente ahora nosotros, como que también pertenecemos a la comisión de titulación, vamos a trabajar para darle todos esos títulos desde el 62, que cuando nace el INVI, hasta el 2008. ¿Y cuáles facilidades de financiamiento se le están dando a la clase media y a la clase baja para que puedan adquirir una vivienda? Mira, en el caso de Ciudad Juan Bosch, se benefician de lo que es el bono tierra, el bono de los servicios y el bono ITEVIS. O sea, un apartamento que aquí en la empresa privada te puede costar unos 3,5 millones, allí te cuesta 1,5 millones quizás, 1,400,000. Entonces, tú te estás ahorrando casi un 50% de una inversión privada con una inversión del Estado. Obviamente, la demanda que tenemos y la demanda que se genera año tras año es aproximadamente de 25,000 viviendas que demanda el pueblo dominicano, que se debe de construir. Y por eso yo digo que como estamos construyendo tantas viviendas de diferentes instituciones, no existe ese control como debe existir. Por eso yo abogo entonces que debe existir el Ministerio de la Vivienda. Escúchame, para nosotros recoger
quién está construyendo y además llevar las estadísticas. Señores, aquí la gente se saca la Lotus, se saca un palé y arriba tiene una hija que está viviendo dentro de su casa y le dice, mi hija, coge el techo para ti y hazte una casita ahí. Hazte un anexo. Hazte un anexo ahí. O date una habitación con su baño ahí. Y ponte un piso. Entonces resulta, pero nadie tiene esa estadística, no se recoge. Nosotros le pedimos a la Dirección Nacional de Estadística que nos permita insertar algunos elementos en el próximo censo para que también nosotros tener el control de todas esas viviendas que se están haciendo informales, pero se están haciendo. Y gracias a Dios ha sido acogida la posición nuestra y ya veremos en el próximo censo cómo va a cambiar los numeritos de la República Dominicana. Una pregunta, estaba leyendo que van a hacer un nuevo método de levantamiento de déficit habitacional. ¿Ustedes están también involucrados en ese proceso? Vi que el Ministerio de Economía iba a ser como una especie de... Claro, nosotros somos parte del esquema donde se hizo el estudio ya entre planificación, la ONE, o sea, de estadística, y el INVI. ¿Por qué? Porque somos nosotros los responsables de manejar lo que es el déficit habitacional. Entonces no es bueno que una institución diga un número de un déficit y otra institución diga otro y otra institución dice otra, entonces tú no sabes cuál tomar. Exacto. No obstante, los organismos internacionales lo que hacen es que sustraen de las páginas de la oficina de estadística y a veces entonces no se tenía el método correcto. Se hizo la reunión, hicimos las evaluaciones, se determinó cuál es el método y en función de eso, entonces ya estamos hablando de un mismo número. ¿Cuál es el método? El método es que para Europa, por ejemplo, tú dices que hay un déficit habitacional si tú vives con tu hijo o con tu hija que tiene más de 21 años, porque para otros países los hijos, los jóvenes, después de 21 años, tienen que salir de la casa, claro. Pero señores, nosotros, esto es otra realidad. Claro que sí. Tú te vas para San Juan de la Maguana, te vas para Elías Piña y son 10, 15 muchachos que hay ahí juntos. No, y hombre de 40 años con su mamá. Y 40 años con su mamá. Hay que empujarlo, obligarlo. Se llaman failure to launch. Entonces, entonces dice que ya es un... No, espérate un momentito. Los gringos a los 18 años están haciendo para tu casa. Aquí es complicado, Pedro. Es complicado tú decirle eso a un hijo tuyo. No, es que la realidad no te lo permite. No. Mire, don Mayobanés, un tema interesante también es, usted sabe que con la nueva ley de fideicomiso y el mercado hipotecario se ha expandido a dar unas bonificaciones especiales para los adquirientes de primeras viviendas y principalmente viviendas de bajo costo. ¿Ustedes están trabajando con la constructora en este sentido o es un tema solamente el mercado del fideicomiso y aparte no se meten en eso? No, nosotros somos los que damos la licencia. Para hacerlo de los fideicomisos. Exacto, nosotros somos que evaluamos el proyecto si cumple con los requisitos para caer dentro del marco de bajo costo. Entonces nosotros eso somos... es el INVI que lo Sí, Claro, eso, claro. por eso le estoy preguntando. Eso nos llega a nosotros. Obra Pública evalúa la parte técnica del edificio o de la vivienda, entonces nos remite a nosotros y nosotros hacemos el análisis de costo según los materiales que van a construir, el tamaño por metro cuadrado y certificamos o no, devolvemos muchos proyectos que se pasan porque a veces te quieren vender un proyecto de bajo costo cuando tú analizas... tienen mármol puesto en el piso, o sea, por Dios, o sea, bájale un dono, ¿verdad? Y eso no tiene que ver, por ejemplo, es una buena pregunta esa que hace Pedro. La ubicación de ese proyecto no tiene que ver también con que sea de bajo costo. La zona donde está ubicada. No necesariamente. Lo que sí tiene que ser es la venta y que la familia que va a adquirir tenga la adquisición de la primera vivienda. Porque si no lo hacemos así, entonces lo que vamos a convertir es que este esfuerzo que está haciendo el gobierno se aprovechen otros inversionistas y digan, bueno, déjame comprar 10 apartamentos ahí y lo alquilo. A bajo costo, lo alquilo y vivo de eso y después lo vendo. Entonces, evitando eso. Eso no se puede. No se puede. No se puede porque es para poner al cliente de primera vivienda. Porque la idea es bajar el déficit habitacional. Exacto. Entonces, ahora mismo nosotros tenemos un déficit habitacional real de unos 327,000 y tanto, que es lo que se necesita construir en la República Dominicana para nosotros decir que toda la familia ya tiene un techo. Ahora, eso no quiere decir, por eso hay dos tipos de déficit, uno cuantitativo que es ese y el otro cualitativo. El cualitativo entonces viene donde se insertan lo que son los servicios. En los servicios, que es donde tenemos algunos choques con algunas ONG y algunos analistas extranjeros, está entre 1.050.000 aproximadamente el déficit cualitativo.
pero ahí está incluido de que si la cloaca, el sistema cloacal no llega a esa casa, es un déficit. Claro. Yo le decía, sí, está bien, pero es un déficit de un servicio. Si la energía eléctrica no me llega a esa casa, es un déficit de un servicio, no de hábitat. Porque ya el déficit de hábitat per se, entonces estaríamos hablando de 327,000. ¿Cuántas viviendas proyectan construir en los 2 años que faltan de gobierno? En los 6 años que faltan de gobierno. Sí, bueno, los próximos 6 años. En los próximos 6 años yo creo que el INVI tendrá que construir, por lo menos nosotros estamos abogando de que cada año se debe construir cerca de 50,000 viviendas para nosotros ir bajando el déficit paulatinamente. Que son de 300 y pico, usted dijo. Sí, que son 327,000 aproximadamente. Es lo que ese cálculo se basa en estamos hablando cuantitativo. Cuantitativo. Pero ahí estamos hablando, por ejemplo, 327,000 familias sin hogar, sin un hogar adecuado. Exacto, que no tienen una casa, que están viviendo con su mamá, están viviendo con el compadre, o que están viviendo 2 familias juntas, alquilan una habitación, una casa que tiene 3 habitaciones y rentan una habitación. Entonces, ya esa familia que está rentando una habitación, esa familia necesita una casa. Entonces, ahí entra la parte del déficit cuantitativo. Y es interesante en torno a lo cualitativo entonces, porque nos gustaría saber si el INVI, cuando ve estas viviendas precarias y en condiciones a veces infrahumanas, ¿ustedes cuál es la respuesta a esto? ¿Ayudarles a que la estructura de la vivienda se construya con mejores parámetros o ustedes relocalizan a estos sectores, a estas personas que están en viviendas muy vulnerables para otros parajes donde pudieran tener mejores servicios? Mira, por la experiencia que tuvimos con las inundaciones, las lluvias de finales del 2016 y después vino en el 2017 Irma y María, que nos dieron bastante duro. Entonces nosotros estamos sacando esas familias de la zona vulnerable y le estamos llevando justamente a zonas que sean seguras. Por eso hay todavía viviendas que no se han podido construir, de esas que sufrieron, porque no aparece el terreno donde hacerle su casa. Pero nosotros estamos abogando, hicimos un acuerdo con Medio Ambiente para que Medio Ambiente prohíba que se sigan construyendo en las cañadas, a la orilla de los ríos. Y además, cuando sacamos esa familia de ahí, entonces nosotros se lo entregamos tanto a Medio Ambiente como al ayuntamiento para que haga un parque, para que lo siembre, para que coloquen jardines. Hay muestras, hay ejemplos, como es el caso en Salcedo, por ejemplo, con Jaime David Fernández Mirabal. Él se ha fajado, hemos sacado gente de la orilla del río y se lo entregamos y él se convierte, y él tiene un grupo de voluntarios y hacen un jardín y hacen un bosque. Y así vamos beneficiando uno al medio ambiente y otro entonces realmente a esas personas que pueden ser víctimas, como sucedió justamente ahí y como sucedió en Salcedo, que una mata mató 3 niños. Finalmente, ¿qué va a pasar con Domingo Sabio? Con el barrio Domingo Sabios, que iban a reubicar muchas familias, pero luego se anunció de que no. ¿Qué va a suceder? Mira, Domingo Sabio, yo no manejo el tema, porque eso el presidente se lo dio a Urbe, que es quien está haciendo la programación. Yo prefiero no opinar mucho de eso para que no entre en contradicción con Urbe. Nosotros sí, donde quiera que nos llaman, estamos prestos. Nosotros ya hemos intervenido casi los 14,000 y pico, casi 15,000 viviendas, justamente de eso. Tenemos una unidad de acción rápida donde la persona tiene una catástrofe, se le incendia la casa, nos llama y nosotros vamos en auxilio y le reconstruimos su casa, siempre y cuando sus terrenos son propios, porque a veces ustedes saben que hay gente que vive en alquilado. Sí. Entonces se queman la casa y el dueño, o sea, el empresario, porque ya es un empresario que tiene 5 o 6 casas ahí, quiere que el INVI le construya la casa. Claro. Y lo que hace es que le sube entonces el alquiler a los pobres infelices que vivían ahí, porque ya me ocurrió. Entonces ya ahora estamos tomando esa precaución de que si el terreno no es del beneficiario, entonces no le construimos. Claro, señor Mayo Vanés, a mí me gustaría saber en forma concreta, ¿qué
¿qué van a hacer ustedes para garantizar que el déficit habitacional, y los datos que manejo difieren mucho de lo de usted, en este caso estoy usando como fuente a Ciudad Alternativa y la iniciativa Casa Ya, que dicen que andan por 2.1 millón? A mí me ha llamado mucho la atención la cifra que usted ha dicho, porque creo que aunque hagamos la diferencia entre lo cualitativo y lo cuantitativo, como quiera difiere mucho. Mira. Pero, déjeme terminar la pregunta, me gustaría saber qué va a hacer y que nos aclare ahora mismo cuánto está invirtiendo el gobierno dominicano en relación al PIB en vivienda, porque con este tema de vivienda pasa al igual que otros temas, que una cosa es el discurso y otro los recursos. Entonces, invirtiendo el 0.03%, como se hizo en el 2016, que era el caso que Susi refería, yo pienso que va a necesitar mucho tiempo para que los dominicanos y dominicanas puedan tener acceso al derecho constitucional de la vivienda. Te voy a nombrar vocera del INVI para que me consiga más fondos. Mira, vete a la parte de número. Si somos 10 millones de habitantes, si vivimos promedio 5 personas en un hogar, ¿cuántas viviendas tiene la República Dominicana? Debe tener solamente los 2.000 viviendas, 2 millones de viviendas, ¿no? ¿Verdad? Se supone, o sea, si entonces en el censo del 2010 se registraron cerca de 2.200.000. O sea, ¿cómo es posible que ahora, digo, 2.200 viviendas, cómo es posible que ahora tú me vas a decir que todas las casas que existen en la República Dominicana no existen? ¿Cómo es posible que el déficit es de 2 millones de viviendas? ¿Y dónde están las otras casas? ¿Y dónde vivimos nosotros? O sea, por eso ellos me visitaron, sí. Lo senté, le dije, demuéstreme ahí, en un PowerPoint. Entonces divida 10 millones entre 5, ¿cuánto le da? 2 millones de viviendas. Sí, es así. Entonces, si son 2 millones de viviendas que se supone que debemos estar viviendo nosotros, el déficit no puede ser de 2 millones de viviendas, por Dios. Ahora, ellos sí lo suman porque ellos te dicen, que si le falta el agua ya es un déficit, si vive un hijo más de 21 años ya también es un déficit, si la electricidad no llega ahí también es un déficit, si están viviendo con casa precaria que no tienen piso de tierra ya es un déficit, si tienen las paredes de zinc o de tejamaní es un déficit. Bien, entonces ellos suman todo eso. Entonces, una cosa es las condiciones estructurales que puede tener una vivienda, que para eso el INVI está haciendo un esfuerzo de irla mejorando, y otra cosa es un déficit habitacional per se, cuantitativo. Entonces, ahí es la diferencia. Por eso nosotros hemos identificado cerca de 1 millón de viviendas que tienen necesidades que hay que invertirle, pero no físicamente solamente, sino que hay que llevarle el agua, que hay que llevarle la energía eléctrica, que hay que llevarle el sistema sanitario. Porque, por ejemplo, ellos me dicen a mí que si tú tienes una casa de recreación en una loma de esa y tú tienes una planta eléctrica, es un déficit habitacional porque la luz no llega ahí. Porque el sistema sanitario no llega ahí. En otras palabras, no es lo mismo no tener un techo a no tener agua ni tener luz. Claro. No es lo mismo, señores. Y la otra parte de la pregunta, de la inversión que se está haciendo ahora mismo desde el Estado. Mira, ese numerito no lo tengo y por eso que quiero hacerte que tú te conviertas en vocera, porque yo estoy ¿Pero vocera del INVI solamente o vocera de...? Bueno, vamos a terminar con el tema del INVI. Porque yo lo que necesito es, si nosotros tuviéramos un ministerio de vivienda como existe en casi la mayoría de los países, incluyendo América Latina, entonces uno puede cuantificar cuánto se está invirtiendo, pero ahora mismo está haciendo obras públicas. Claro, son muchas instituciones. La supervisora está construyendo vivienda, el desarrollo provincial también, los militares, el FEDA, en fin, hay más de 10 organizaciones que estamos construyendo vivienda. Eso es aparte de lo que es fideicomiso. Entonces, ¿cómo? Yo no tengo control de cuánto es la inversión, porque ni me lo dicen. Ni le dan acceso a ni me dan acceso a la información. Yo sé de eso. Por eso yo entiendo que debemos de abocarnos a formar entre todos. Estamos haciendo un llamado, por ejemplo, y aprovecho estos medios a Coprovi para nosotros analizar el anteproyecto que ellos tienen para ver hasta dónde lo podemos mejorar para llevarlo al Congreso. Y ahora, con esta nueva legislatura que va a iniciarse el 16 de agosto, yo creo que podemos comenzar a darle forma a ese proyecto de ley, y además le damos la jerarquía que tiene. Imagínate
el quinto hombre más importante de los Estados Unidos es el ministro de Vivienda. Sí, Y así mismo sucede en casi todos los países. Ben Carson. En España, eso es un tema 1A. ¿Y Así. cuáles son las necesidades en el área de vivienda más importantes? Se habla de la construcción de viviendas a bajo costo, se habla también de la reparación de viviendas, se habla de cambiar el piso de tierra por cemento, pero usted en su labor, ¿cuál ha identificado que es la más importante? O la que más le demandan. Mira, lo que más la gente quiere es tener su techo digno. Y mucha familia, hay mucha pobreza en muchas provincias de nuestro país y requieren la intervención del Estado. Y estamos justamente en auxilio. No tenemos el presupuesto para acudir a tantas viviendas que están demandándonos. No obstante, hemos hecho sinergia con diferentes instituciones y entonces estamos planchando, como decimos en el campo, el dinero para que nos rinda más. Hemos hecho alianza con ayuntamientos, donde los ayuntamientos hacen una parte, nosotros hacemos la otra parte. Hemos hecho acuerdo con el Ministerio de las Fuerzas Armadas también, donde ellos nos ponen, por ejemplo, la mano de obra, con la Fuerza Aérea. Y así hemos venido haciendo diferentes acuerdos para nosotros rendir un poco. Pero la primera necesidad que tiene la República Dominicana en tema de vivienda es justamente la reconstrucción, la remoción. Ya está bueno de vivienda. Vamos a hablar de reelección. De Reelección. injusticia, Reelección. de discriminación, de Espérese, exclusión. Vamos a hablar de política. Ya va. Eso, ya está bueno de Vamos a hablar vivienda. de política, pero espérate, vamos a hablar de política. Exacto, para que se Oye, encienda Vanex, más la línea. Jenny. dime, ¿en qué está la reelección? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? No va a caer en gancho. ¿Pero en qué sentido? Bueno, usted dijo que en los próximos 6 años No, porque el es que el INVI va a- PLD seguirá en el gobierno. Llueve, ¿Con trueno, Leonel o con ventero. Danilo, Mayobanes? Con quien sea. Por eso de mayo a mayo va a seguir para adelante. Y hasta ahora yo en política se hacen análisis puntuales, que es lo que llamamos las encuestas. Si nos llevamos por los análisis puntuales de hoy, quien tiene la mayor popularidad para poder seguir gobernando la nación dominicana es el presidente Danilo Medina. Si esa realidad no ¿Y cambia. la constitución para cuándo, Mayobanes? Eso es coyuntural Eso al es Deja que pueblo. responda, no deja que responda, espérate. Dígame. Eso será un tema de análisis. Y veremos, claro, será un tema de análisis, pero ya tendremos que esperar. Pero el presidente no ha dicho que no va. ¿O te lo dijo a ti? No, pero dice Julio que Al para el revés. caso que el presidente El no va. presidente No, dijo, bueno, el presidente Ernesto no va. Jiménez puso Ahora, un audio el presidente hoy dijo que no diciendo- va. Ernesto, Ahora, ¿qué es lo que dice el mira, audio? Mayo, Claro. Sí, Mayo. pero ahora, Él escuchó el programa Pero y esa- escuchó, ahora, escuchó el Mayo, audio. Mayo, Él Mayo, escuchó al presidente eso es jurando historia, ante Dios, eso es ante lo más historia. grande, ante lo más Eso sagrado. fue Mayo, historia. Leonel había expresado su preocupación y decía que un mandatario con más de sea, 70% que la palabra no vale. de popularidad es lamentable que por un constreñimiento constitucional no pueda seguir, Así como es. lo dijo en el caso de Álvaro Uribe Obama en el tenía 2010. mucha y se fue. En este caso, si se Lionel complica en el o 2011. ves la posibilidad de que se pueda modificar la Constitución o que sea un tribunal constitucional que la evalúa, el tema del transitorio. Sí, por eso, como yo no soy un abogado, no tengo el tema para decirte cuál es lo más lógico, que es lo que debe de ir. Pero nosotros lo que tenemos que asegurarnos, PLDistas, es de seguir en el Estado, sea con Leonel, sea con Danilo, sea con Domínguez Brito, con El que Reinaldo. sale de ahí se con quien jodió, sea. Pero lo que no podemos es entregar el poder. Y yo felicito, por ejemplo... ¿Poder para qué, Mayobanes? Oh. ¿Seguir en el Estado para qué? O para continuar las Pero tú- transformaciones. Dígame y tú un estás hablando- problema fundamental que haya resuelto el PLD en Punta todos los años Catalina. de gobierno. Mira, primero es la energía eléctrica. Ya sí, tú, oye bien, vete por ahí. La energía eléctrica, nosotros tenemos parques de eólico, tenemos Pero parques eso es sector solares. privado. Eso es sector privado. Sí, pero eso es parte por una política del Estado para Claro, nosotros, una porque sinergia hay que sector pagar. privado, sector público. Si Modificado la matriz Díganos uno de manera generación. directa que se haya resuelto desde el Estado en los la gobiernos educación, del PLD. la educación. Ya la ¿Se educación está resuelve la arreglada. educación? Hoy la salud, tú no sabías. Mira el hospital de Nagua Pero que tiene pregúntale a una supuestamente madre 6 meses que y no ha tiene terminado. 3 muchachos que manda a la escuela, 3 muchachos, desayuno y comida y merienda, ¿cuánto Y cuesta? viene desayuno los domingos. Los ¿Y sábados y cuánto domingos van a dar cuesta? desayuno. Pero veamos los Entonces- índices de calidad de la educación, Mayobanes, salimos muy mal parados en Ah. calidad educativa. Bueno, pero todo es por parte, mi hija. Acuérdate que tú primero naciste. y mira, Vamos a mira tomar qué eso. mujer, Esa mira está qué buena. mujer. Mayo Vanessa. Ahora, Tiene hasta uno de ellos. ¿no? Mariana,
Pongamos un ejemplo. Mañana se modifica la Constitución o se logra de alguna manera que Danilo Medina sea el candidato Sigue con el tema. a la presidencia de la República. ¿Estaría todo el PLD y todo el país apoyando en las urnas a Danilo Medina para una nueva elección presidencial? Claro que sí. O sea, el país aguanta una tercera Él no puede elección. hablar por el Mira, país, es señores, que esas preguntas. a el veces P- hay que- No, oye la pregunta, el neto, la pregunta que eso sí le A quiero ver, decir, ¿cuál ¿el fue? país aguanta una tercera elección? Si o sea, no- una tercera elección, no una segunda, sería una pero segunda yo te elección. pregunto, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Oye, yo te estoy preguntando si lo aguanta. Claro si que lo sí, ahora yo te pregunto, Aguanta ¿por qué hasta no? 4. Hasta 4. No, y 5, y 6, y 31 años. Una dictadura. Que se acabó en El mayo. pueblo que decide, porque ¿quién Sí, va a bueno. votar es el pueblo. Es verdad. Si el pueblo decide que, si por casualidad, Ay. como dice Susi, se cambia la constitución, se dice que el PLD dice, nos vamos con Danilo Medina, ¿quién que va a votar? ¿Es el pueblo? Y si el pueblo vota a favor, entonces el pueblo está contento. Y el pueblo hay que llevarlo a votar. Una pregunta, ahora con la nueva ley de partidos se prohibieron o se declararon ilícitos, porque no, la palabra se declararon ilícitos, las Sin inauguraciones sanciones. y actos del Estado en Sin tiempo de sanciones. campaña. ¿Y cómo va a ser posible, digo yo, una reelección sin inaugurar obras, inaugurar viviendas, Metro, entregar cosas, teleférico. metro, Señores, pero es que esto? estamos analizando en base a un escenario que no está planteado aún. Pero mira, él dijo que Consti- sí. Yo no veo al presidente Sí. Medina. Él es No. ministro de Vivienda Dominicana. Las y dice que últimas sí. palabras del presidente Medina en torno a una segunda repostulación yo las puse en mi comentario. Pero y el país pero las ya vio. la- Pero él mismo dijo en primero que no iba por Y la un procuraduría, pacto, así y que hubo no un es pa- historia, no, eso es porque, coyuntural. señores, Vamos a ver qué dice la circunstancia. Vamos a ver qué opina la gente. Vamos a ver qué dice. Comunícate 809